Es un gusto poder darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día tengo el tema bajo el título Adiós a la Reina. Tenemos miércoles 21 de septiembre. Oficialmente para nosotros acá comienza el otoño. En otros lugares del mundo son las otras estaciones. Primavera. Específicamente. Muy bien. Cuando hablo de Adiós a la Reina, quiero referirme un poco a algunos detalles que desde mi perspectiva tienen un significado, o por lo menos despiertan ciertas preguntas que tal vez no las va a escuchar o no las escuchó dentro de los diferentes reportajes que se hicieron, o tal vez sí. Usted sabrá después que escuche lo que en el fondo quiero transmitir. Por supuesto que el fallecimiento de la reina y todo lo que vino después, hasta que el día lunes 19 fue puesta en su lugar definitivo, seguramente hizo surgir distintas evaluaciones en usted personalmente. Yo entiendo y acepto que cada uno tiene la plena libertad, el derecho a evaluar como personalmente le apetezca, porque seguramente hay dentro de esta evaluación personas que no le dieron pero absolutamente ninguna importancia. Otros a lo mejor sí se interesaron en tratar de evaluar los distintos detalles que estaban observando. Por supuesto que quedaron preguntas abiertas, podríamos decir, sobre todo sobre el futuro de la monarquía, cuál es el rol de la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a esta evaluación, por supuesto, de la mano vienen las reacciones personales. Y eso ya tiene que ver con lo último que dije, que en el fondo las personas tienen el derecho a reaccionar de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a lo que evalúan, de acuerdo a lo que es el significado que le dan a lo que vieron. Y ahí hay distintos tipos de reacciones. Uno puede observar, bueno, estando aquí en Europa, tiene acceso a tantos enfoques por la proximidad de los países, y en un sentido la televisión, por ejemplo, transmite los canales en todos los idiomas circundantes acá, que de alguna manera nos permite observar este tema de las reacciones, y por así decirlo, cada estación televisiva le da su enfoque y reacciona de acuerdo a cómo responde a su línea editorial. Simplemente era analizar los hechos, analizar efectivamente los acontecimientos, específicamente los hechos. Y yo vuelvo al punto, entonces ponían atención a la disciplina, al orden, a la programación, al respeto, a la respuesta multitudinaria de los ingleses para volcarse en un sentido a las calles, en otro haciendo kilométricas colas para tener la oportunidad de un par de segundos de estar frente al féretro y, según ellos, rendir su último homenaje. Insisto, esos hechos despertaron y despiertan las obvias reacciones de cada uno, que también dentro de eso están las comparaciones respecto a otras celebridades que fallecen o que han fallecido, y cómo han sido también la respuesta de la gente. Definitivamente esto fue absolutamente multitudinario, y dentro de todo lo que fue estos largos días previo a la sepultación misma, estuvo cargada de símbolos,
todo tiene que ver con símbolos, lleno de simbología y que de alguna manera también le dan la identidad a un pueblo. Yo insisto, son reacciones, cada uno puede tomar sus propias alternativas, está en su derecho a poder hacerlo. Simplemente yo trato en este momento de referirme a algunos hechos puntuales. Ahora, aquí en el resto de lo que quiero hablar, simplemente quiero referirme a lo que desde mi perspectiva tiene un valor especial. Dejando de lado todo lo que ya se ha dicho, quiero centrarme exclusivamente en el protagonismo de la fe dentro de lo que fue toda estos largos días, más de una semana, hasta la despedida final. Y bueno, insisto, acá a diario se podían ver distintos momentos que conformaron la despedida a la reina Isabel. Y, por ejemplo, para mí, la cantidad de cultos de acuerdo a la estructura anglicana se realizaron dentro de estos días. Muchos cultos. También hubieron reportajes donde trataban el tema de la relación de la reina con la fe cristiana directamente. Hubieron reportajes sobre eso, donde se entrevistaron a líderes de la iglesia anglicana. Ahora, el lugar que tiene el protagonismo de la fe dentro de lo que es la manifestación estructural de la iglesia anglicana es algo que quedó absolutamente nítido. No hubo ningún complejo, no hubo ninguna censura. El protagonismo de la fe cristiana bajo la manifestación de la iglesia anglicana, eso quedó absolutamente definido, clarito. Por ejemplo, se cantaron himnos, muchos himnos. Ahora quiero un poco referirme al culto mismo de la despedida final, donde se podían seguir los himnos. Hubieron salmos que se cantaron. El Salmo 23, por ejemplo, fue parte de los himnos que se cantaron. Otros salmos también, insisto, se cantaron. La palabra misma, la Biblia. Incluso en el culto final identifiqué, porque aparecía abajo en la transmisión, un himno de Charles Wesley. Ustedes saben, Carlos con su hermano Juan Wesley fueron prominentes líderes anglicanos que compartieron el Evangelio, que dejaron un tremendo legado en composición de sus canciones. Y yo identifiqué un himno de Charles Wesley, elegido para esta ocasión. La primera ministro, la recién elegido primer ministro de Inglaterra, leyó del Evangelio de Juan, el capítulo 14, los primeros 9 versículos. Ahora, yo quiero insistir en esto. Estamos hablando de la primera autoridad política de Inglaterra, que pasó al estrado y ella leyó Juan capítulo 14 del 1 al 9, que quiero leer una vez que terminemos esta entrega. Las preguntas son obvias, a lo mejor a nadie le llamó la atención, pero ¿por qué la primer ministro del país participa activamente de la despedida de la reina en un culto leyendo una porción del Evangelio? Y Juan capítulo 14 del 1 al 9.
En cuanto a otros países, yo solamente pregunto, ¿se puede dar un caso similar de la primera autoridad comprometida al punto de leer de la propia palabra de Dios? Y la palabra de Dios tuvo un rol protagónico todo este tiempo, en cada culto, en las predicaciones, la exaltación de Cristo. Es algo que usted, si quiere, puede revisarlo, está todo en YouTube. Ahí está el testimonio. Entonces, para mí, yo vuelvo a este punto, que es lo que yo en el fondo he rescatado, he observado de todos estos días previos a la despedida misma de la reina cuando es puesta en su lugar final. La presencia de la Biblia, la presencia del Evangelio, el nombre de Cristo, la gracia, el Evangelio mismo expuesto, predicado. Entonces, yo insisto, para mí esto es un verdadero testimonio. Al margen de los símbolos y todas las ceremonias que hubieron, que cada uno podrá darle el valor que desee, pero para mí, desde mi perspectiva, lo rescatable y lo tremendamente valioso ha sido el protagonismo de la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios durante este tiempo, sin complejos, sin ninguna vergüenza. Sus líderes compartiendo el Evangelio, los líderes de la Iglesia Anglicana. Eso queda como testimonio, insisto. Quizás muchos por primera vez cantaron o leyeron un himno de contenido evangélico. Otros por primera vez a lo mejor se toparon con un pasaje de las Escrituras. De cualquier manera, el impacto que se efectuó durante estos días, el efecto o la entrega del Evangelio hace responsables a las personas que lo recibieron. Insisto en este punto. Ahora, la parte final a la que quiero referirme tiene que ver quizás con la gran pregunta es sobre el contenido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una mujer a la que se despidió con más de 90 años, 70 años al frente del reinado de Gran Bretaña. Tuvo todo en su vida, nunca tuvo una necesidad del punto de vista, por lo menos del punto de vista de las necesidades físicas. Siempre en ese sentido contó con el privilegio de toda una riqueza. Y sobre todo para todos aquellos que a lo mejor tienen en otra escala, pero tienen una ambición similar, alcanzar el éxito, alcanzar el desarrollo económico. Pero con la muerte viene la pregunta, ¿eso era todo? Ese es el sentido de la vida. Todo se termina, todo se apaga, todo se queda. Se produce una ruptura absoluta, una separación completa entre aquella toda opulencia que ella pudo ostentar y su partida. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el sentido realmente de la vida? Claro, alcanzó preeminencia, alcanzó éxito, alcanzó protagonismo, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿es el fin de la vida? ¿No será más grande alcanzar el cielo?
Y ahí yo personalmente me pregunté, porque no tengo ningún elemento que me permita llegar a una conclusión, no tengo nada, simplemente preguntarme qué pasó con ella, con sus contactos, con los pastores anglicanos, por ejemplo con John Stott, que es altamente conocido en Sudamérica, en el mundo entero, el aporte de sus libros, de sus prédicas. Sin duda, la pregunta es cuánto ella recibió, cuánto acogió ella de esos encuentros, como por ejemplo con la figura o personas de la figura de John Stott. ¿Qué hizo ella personalmente con lo que recibió? Yo no tengo ningún elemento que me permita afirmar ninguna cuestión en forma concluyente, pero simplemente de pronto la reflexión o el punto es que la gran meta de nuestra vida es alcanzar el cielo, conocer la gracia de Dios, el Evangelio. Esa es la meta de la vida. Un día sabremos, así como ella o tantos, cuál fue su respuesta real al Evangelio escuchado o recibido, al Evangelio que le fue prodigado, cómo reaccionó personalmente. Y eso queda para usted y queda para mí. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que persigue en su vida? Considerando que tarde o temprano para todos nos llegará el momento cuando todo eso se termine. ¿Cuál es la trascendencia al final? ¿Qué es lo importante que persigo? ¿Dónde centro toda mi fuerza, mi energía, mi enfoque? Se lo dejo a usted. Usted sabrá. Pero esto, insisto, estos días de despedida a la reina de Inglaterra, el testimonio llegó a millones de personas. Millones de personas fueron testigos del protagonismo del Evangelio, del cristianismo, de la palabra de Dios. ¿Qué resultado habrá todo eso? Algún día lo sabremos. Quiero terminar leyendo lo que la primer ministro de Inglaterra leyó ese día en el culto de despedida de la reina Isabel. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Reflexione usted si quiere, tome la Biblia y haga sus propias reflexiones sobre lo que se leyó ese día, aparte de otros pasajes y los múltiples mensajes del Evangelio que se transmitieron.
Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si usted desea, aquí abajo puede dejar su evaluación, su comentario, contactarse conmigo. Ahí hay datos personales, incluso hasta la tienda de Amazon, si es su deseo. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.